de nuestra serie semanal. Hoy tenemos un invitado externo, que su nombre es Edgar Ocampo Telles, y él es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM, y bueno, su trabajo está relacionado principalmente con recursos energéticos, hidrocarburos principalmente. Edgar pues nos viene a platicar hoy justamente sobre los desafíos de la construcción de un modelo energético sostenible en México y pues como una proyección a futuro. Y bueno, algo de la experiencia, así de manera breve, de la experiencia que tiene Edgar con estos temas. Pues incluye más de 15 años de experiencia como consultor y bueno, de hecho, analista, especialista en temas de energía, sobre todo hidrocarburos. Lleva también muchos años trabajando como coordinador de proyectos en la construcción de infraestructura petrolera en varias partes del país. Además de este tipo de experiencia, también ha contribuido con docencia y ha estado involucrado en enseñanza en por lo menos dos diplomados, uno aquí en la UNAM con el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 2015 y también en otro diplomado en el posgrado de ITAM, en este programa de inversiones de energía para alta dirección en el Centro de Investigación de esta universidad. Además tiene pues, un gran número de publicaciones en periódicos nacionales. Trabaja también como columnista en varias revistas dedicadas pues, a estos temas como Energía Debate, Petróleo y Electricidad, Petroquímica. Y bueno, también ha impartido numerosas conferencias así pues como del estilo de la que nos va a impartir el día de hoy en muchas partes pues, del país. Bueno, antes de darle la bienvenida y la palabra a Edgar, quisiera recordar el anuncio de seguridad que se me había pasado al principio, y es que en caso de una emergencia, recordemos que tenemos dos salidas de emergencia, entonces nos distribuimos, pues salimos por la salida más cercana y nos aseguramos de abrir las dos puertas en caso de que suene una alarma o bueno, haya algún tipo de situación que requiera una evacuación. Y bueno, por último, nuestros seminarios de este semestre ya están llegando casi a su fin. Entonces, el último seminario va a ser el 12 de junio. Tenemos seminarios los siguientes martes. También hay un seminario extraordinario este jueves, para que lo tengan presente. Y bueno, pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a Edgar Ocampo. Quiero agradecer a Jairo, la organización de este evento y al Instituto de Biología por la oportunidad de estar aquí. Es un honor. ¿Se escucha bien así o...? Sí. De lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con esta necesidad urgente de la humanidad de dejar de usar los combustibles fósiles. Tenemos que dejar de usar por dos condiciones. La primera es por las emisiones de CO2, el calentamiento global, el impacto al medio ambiente, y tenemos que dejar de usar los combustibles fósiles porque se agotan, son recursos no renovables y se agotan. Entonces, como si fuera una ecuación mágica, parece ser que dejar los combustibles, de usar los combustibles fósiles, se tratara solo de utilizar renovables, ¿no? Vamos a decirlo así, y ya hicimos el cambio mágico hacia las renovables. Y lo que yo me he dedicado es a establecer si ese brinco, ese giro acrobático que tenemos que dar en nuestro consumo energético es posible, y he encontrado situaciones bastante complicadas de las que vamos a hablar. Y lo que entiendo es que la humanidad, o en general todas las personas, a la hora que nos acercamos a entender un problema o a tratar de resolver una necesidad, somos seducidos por los aspectos concretos que vemos, ¿no? El daño ambiental, el daño social, etc. Es feo el petróleo, hay que cambiarlo ahora por energías renovables, y luego resulta que después de cierto tiempo también los renovables generan graves daños ambientales y graves daños sociales, ¿no? Entonces yo he entendido que para comprender el comportamiento tendencial de un problema es necesario
descubrir las leyes abstractas o las leyes básicas que condicionan el comportamiento tendencial de cualquier proceso. Es como si estuviéramos esclavizados sin darnos cuenta a eso. Y yo creo que la humanidad está esclavizada a los combustibles fósiles y no nos vamos a poder liberar tan fácilmente, y ese es el objetivo de esta presentación. Vamos a empezar por la parte más abstracta, consumo de energía y población. Esta gráfica se remonta a unos 8.000 años antes de nuestra era, por ahí del año 6.000 antes de Cristo. En el sentido vertical tenemos 1.000 millones de habitantes, 2.000 millones, 3.000, y andamos ahorita por los 7.500 millones de habitantes. Es una gráfica que va a mostrar el comportamiento de cómo sube y baja la población durante estos últimos 8.000 años, y lo que podemos observar es que la humanidad siempre fue menos de 300 millones de habitantes hasta que de repente, ¡pum!, y nos fuimos así. Este momento de inflexión coincide con el inicio de los combustibles fósiles, particularmente el carbón, después el petróleo, y no solamente nuestro número y nuestra cantidad de individuos por esta especie ha aumentado de manera exponencial, sino que algo mucho más grave es el aumento de la capacidad per cápita de cada uno de nosotros a consumir más y a tener más capacidad de destruir el entorno. Primero vivíamos en viviendas de este tipo, en donde el consumo de energía diario era de 1.5 kilowatts por hora. Mejoramos nuestras condiciones y pasamos a pueblos de este tipo, 4 kilowatts hora al día, mejoramos hasta los 8 kilowatts y hasta nuestros días llegamos a 30 kilowatts. No todas las casas del mundo son así, ¿verdad? Pero sí quiero ejemplificar que cuando yo era pequeño yo jugaba con palitos, corcholatas, con pelotitas y cosas así. Hoy los niños de 4 años tienen un smartphone, tienen una tablet, viven conectados a una computadora, tienen una pantalla plana de 50 pulgadas en su cuarto, cada quien tiene una pantalla plana, o al menos aspiramos a esto, y además tenemos climatización que antes no existía. O sea, los kilowatts que yo gastaba o consumía cuando era joven no son los mismos de los que consume ahora un niño de entre 4 y 10 años. Si nos remontamos hacia 200 años antes de nuestro tiempo y analizamos lo que implicaba la población en ese entonces, este círculo de la población eran los 1.000 millones de habitantes, y estos eran todos los recursos naturales y recursos energéticos, recursos minerales del planeta, estaban intactos. Hasta ese momento habíamos dependido de la biosfera, es decir, de lo que era la superficie para arriba. Habíamos rascado un poco la geología de nuestro planeta, pero no tan intensamente. ¿Y qué pasó 200 años después? La población aumentó simultáneamente con los recursos naturales. Lo que ocurrió fue los empezamos a agotar. Esta línea la pueden ubicar hacia arriba o hacia abajo, pero el proceso es importante. Y si nos remontamos hacia unos 30 años al futuro, por ahí de 2050, la población va a llegar, según las instancias que estudian la población, más o menos a unos 9.500 millones de habitantes, y en ese mismo tiempo los recursos energéticos y naturales van a seguir continuando. Entonces estamos metidos en un proceso binario en donde de un lado está la población interactuando con la energía, y a medida que la humanidad crece, nuestros recursos decrecen. Quisiera explicar, la persona que mejor explica el problema que estamos viviendo es justamente un biólogo, el señor Howard Thomas Odum, que estudió biología en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, y escribió este libro que se llama Prosperous Way Down. Yo retomé unas gráficas, y él, a partir de la observación de las charcas que van recibiendo todo el material de las hojas de los árboles que en el otoño se van acumulando y después quedan congeladas durante el invierno, y que después en primavera se empiezan a descomponer y crean un rápido crecimiento de bacterias y de hongos. Y entonces él describió en esta gráfica cómo los recursos se empezaban a acumular en el otoño, llegaban a su cúspide en el invierno, y después la primavera los liberaba para que las poblaciones de los organismos que estaban ahí empezaran a aprovecharlas, y notó que había un comportamiento, un crecimiento exponencial y un colapso posterior tan pronto se agotaban estos recursos. Él llegó a la conclusión de que en ciertos ecosistemas
las especies que dependían de detritus de otras eras perecían tan pronto estos detritus se agotaban. Y entonces hace una correlación con la humanidad, es exacta su correlación. Estos son los recursos no renovables, fósiles, básicamente petróleo, gas y carbón, que empiezan a declinar tan pronto la población empieza a hacer uso de estos. Vimos en la primera lámina cómo esta gráfica de tipo de palo de hockey de la población, como que aumenta de manera exponencial y va a llegar un momento de quiebre en el momento en que los recursos empiecen a no agotarse, sino a volverse complejo su suministro. Es decir, que no podamos tener este flujo colosal de energía que hoy contamos, ¿no? Y agrega esta lámina, es básicamente, él indica que la población pudo sostenerse. ¿Se acuerdan que durante los más de 8.000 años la población se mantuvo estable en estos 300 millones de habitantes? Esto es de lo que habla él. Ese es el soporte renovable, natural, viento, agricultura, agua, que soporta la humanidad, pero lo que nos permitió este crecimiento fue la parte no renovable de la energía, petróleo, gas y carbón, y tan pronto estos recursos se agoten, nos va a pasar como a estas especies de la charca. El planeta es nuestra gran charca, estuvo acumulando estas hojas de los árboles de otoño durante millones de años, y nosotros en un breve periodo de 200 años estamos extrayendo todo a un ritmo colosal, y según Howard Thomas Odum vamos al colapso próximamente. Es algo que nuestras generaciones futuras van a ver. Y vamos a observar cómo ha sido el consumo de energía en los últimos 200 años. La humanidad consumía básicamente madera, esa es la base renovable de nuestro consumo energético mundial. Después empezamos a utilizar el carbón, luego el petróleo, más arriba el gas. Este azul clarito es la nuclear, la hidráulica es este azul fuerte, y finalmente las renovables son esta pequeña capa amarilla. Con esta gráfica lo que quiero fijar es primero que en cada transición energética un nuevo tipo de energía no sustituye al anterior. Hay un paradigma de las renovables que dice que las renovables van a sustituir a los combustibles fósiles. Eso es falso y va en contra del comportamiento tendencial de los últimos 200 años de energía. Estamos tentados a decir, cuando la humanidad pasó de la madera al carbón, cuando la humanidad pasó del carbón al petróleo, y no es correcto. Lo que hay que decir es cuando la humanidad utilizaba madera y agregó carbón. Cuando la humanidad utilizaba madera, carbón y agregó petróleo. Cada nuevo tipo de energía se agrega solo para satisfacer las crecientes necesidades de la humanidad, no para sustituir. En ciertas regiones se puede llegar a sustituir, pero no a nivel global. Dos, y ese es un problema mucho más grave, la densidad energética de cada nuevo tipo de energía con que la humanidad se había tropezado era superior a la anterior. Entonces teníamos como base de consumo la madera, que es más o menos 4 kilowatts por kilogramo. Si yo agarro un kilo de madera, que es más o menos este volumen, me puede generar 4 kilowatts hora al día. Es decir, una hornilla de una estufa prendida durante 4 horas. Una hornilla tiene una capacidad de potencia de 1000 watts. Si la dejo prendida 4 horas son 4 kilowatts hora. Es lo que me da un kilo de madera. El carbón duplica esa densidad energética, por eso permitió a la humanidad crecer de manera exponencial. El petróleo la mejora todavía un poco más, el gas anda por ahí. ¿Y qué pasa con las renovables? Caemos en cuanto a la densidad de energía. La hidráulica tiene 0.2 kilowatts por kilogramo, la eólica tiene 5 kilowatts por metro cuadrado, la solar 0.2 kilowatts por metro cuadrado, y las baterías que se están perfilando como la gran solución a la intermitencia de las renovables, 0.2 kilowatts hora por kilogramo. Entonces, estamos pasando de fuentes densas de energía y altamente concentradas a fuentes difusas y de baja densidad energética. Eso es un reto que difícilmente nos va a poder resolver. Finalmente, como tercer punto, el aumento exponencial de consumo de energía es muy reciente, no es antiguo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad tenía un consumo, básicamente era carbón y madera. Más o menos se consumían 2.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, y en el periodo de vida de mi abuelo, o de mi padre, más bien de mi padre, hemos multiplicado por 7 ese consumo, pasando de 2.000 a 14.000 millones de toneladas, y sigue incrementándose.
Otra de las grandes leyes abstractas, intangibles, que nos tienen como presos y condicionan el comportamiento tendencial de cualquier proceso son justamente, primero se explotan los recursos más fáciles, más económicos, más abundantes y más productivos. Se discriminan y se dejan para después los recursos más complejos, de mayor riesgo, más limitados y de mayor costo. Además, el aprovechamiento de cualquier recurso, sea fósil o sea renovable, pues hidráulica, solar, es parejo para todas, presenta una curva de campana en el tiempo. Al inicio es fácil la explotación, se aprovechan los mayores recursos, después las cosas se complican y viene un declive. Esta parte es la fácil de explotación, esta es la difícil y esta es la muy difícil. Ocurre, y les voy a poner el ejemplo con varios aprovechamientos. El primero es el descubrimiento de reservas de petróleo del mundo. Esta es una gráfica de Bloomberg. Ellos se pusieron a contabilizar cuántos barriles de petróleo se descubrieron por cada año durante los últimos 70, 80 años, y vemos que la mayor parte de los recursos petroleros del planeta se descubrieron en la época entre los años 50 y los años 70. A partir de ahí no hemos encontrado petróleo, pero no hemos encontrado la calidad de los hidrocarburos que se encontraban en esa época. Esta es la gráfica de producción, también se repite esta curva de campana. Esta es la gráfica de producción de Noruega, va de 1970, hace un corte en el 2016 hasta llegar a un pronóstico en el 2030, y se repite este mismo proceso de que al principio se explotan rápidamente los recursos más productivos, más fáciles, y en el 2001 Noruega, con toda la tecnología, todas las empresas internacionales trabajando en el Mar del Norte, empieza a declinar su producción, se desploma, y el pronóstico es que continúe el desplome de la explotación de Noruega. Vemos claramente cómo esta curva de campana se repite en cada uno de los procesos de aprovechamiento de los recursos energéticos de los que hablamos. Esta es la gráfica de la construcción de presas en el planeta. Es un estudio que se hizo para 32.473 presas. Vemos cómo a partir de 1990 hasta 1940 se construían más o menos un promedio de 100 presas en el planeta, y a partir de que se introdujo la utilización del petróleo de manera masiva, este incremento fue abrupto, llegó a un pico más o menos por el 1975 y de ahí empezó a declinar. Se repite esta curva también en la explotación de los recursos renovables. Esta es una gráfica del Instituto de Energías Renovables, es un instituto internacional. Es la explotación de la instalación por año de la capacidad eólica en España, y vemos claramente cómo se repite esta curva. Primero se aprovechan las grandes áreas, las más productivas, y después empieza a ser complicado, tenemos que ir a zonas más complejas que no tienen tantos rendimientos, entonces declina esa ocupación. Además, una vez que un recurso renovable es saturado, ya no crece. Esta es una gráfica de toda Europa, es la producción de renovables, el incremento de capacidad renovable en Europa, y vemos cómo la hidráulica está estable desde hace mucho tiempo. La hidráulica en Europa ya no crece porque ya no hay donde ponerla. Todas las plantas hidroeléctricas más importantes de Europa ya fueron utilizadas desde hace más de 100 años. Es decir, hay un paradigma que es falso, esto de que las energías renovables son inagotables, infinitas, y todo este tipo de calificaciones son falsas. Básicamente, mientras está el crecimiento de ocupación superficial, hay un crecimiento importante, pero una vez que el crecimiento satura el territorio, ya no podemos ir más allá. Además, otra condición que agrava la explotación de los recursos energéticos, tanto fósiles como renovables, son las condiciones de dispersión geográfica y alta concentración de los recursos energéticos. La distribución no es homogénea, es decir, la naturaleza fue muy benévola con algunos países y fue muy cruel con otros, y tienden a concentrarse grandes acumulaciones. Vamos a ver con varios ejemplos este fenómeno. Este es un mapa de la Asociación Mexicana de la Energía Eólica, y ellos establecen la distribución de la capacidad eólica, y básicamente está concentrada en 3 puntos: el istmo de Tehuantepec, Tamaulipas y las costas
de Yucatán. Es ahí donde la eólica va a tener su mayor expansión y después va a ser más complicado continuar con el resto del país. El Istmo de Tehuantepec es el mejor sitio, uno de los mejores sitios a nivel mundial para la instalación de energía eólica por las características de la relación que existe entre el Golfo de México y el Golfo del Istmo de Tehuantepec, y que las cordilleras quedaron orientadas de forma tal que parecen un embudo, y finalmente a la salida del Istmo de Tehuantepec es un terraplén de 1000 kilómetros cuadrados en donde tú puedes poner hileras, todas las hileras que quieras de eólica, a diferencia de tratar de ir a poner eólicas en la montaña. La complejidad para la instalación de eólica en la montaña es muy alta, por eso todas estas regiones no tienen tanta capacidad. Esta es la distribución geográfica del potencial hidroeléctrico de los Estados Unidos. Vemos como la distribución no es homogénea, la mayor parte está de este lado de aquí, y grandes acumulaciones en estas regiones. Hay zonas en donde no existe nada de hidráulica. La distribución del recurso eólico en los Estados Unidos también refleja este fenómeno, es decir, no hay recursos renovables en todos lados, no se aplica de la misma manera. Y vamos a analizar ahora la distribución de los recursos petroleros a nivel internacional. En el mundo existen más o menos 200 países, de los cuales muy pocos tienen petróleo. Si sumamos los 5 primeros países con mayores reservas del mundo, que son estas, aquí está acumulado el 63% de todo el petróleo mundial del planeta. Si sumamos estos 3 más, con estas reservas, tendremos el 80% de todo el petróleo mundial. Si agregamos 6 más, con estas reservas, está todo el petróleo del planeta. 14 países de 200 tienen todo el petróleo del planeta, por eso hay una geopolítica muy interesante a nivel internacional. Vemos por qué están bombardeando Siria, por qué destruyeron Libia, por qué despedazaron Afganistán, por qué Irak está en pedazos, y para allá va Venezuela. Venezuela tiene casi 300.000 millones de barriles, no es gratuita el problema político que ocurre en Venezuela en este momento. México está aquí en el lugar número 19, más o menos con 8.000 millones de barriles de reserva. ¿Cuál es el ritmo de consumo? ¿Cómo estamos a nivel mundial con el consumo de petróleo? Todas las agencias internacionales y las instituciones académicas están de acuerdo que en el planeta se han identificado más o menos 3 millones de barriles durante más de 100 años de exploración en el planeta, pero no todo el petróleo es igual. Si nosotros hacemos una clasificación por el grado de complejidad de la explotación, nuestro barril quedaría colorado de esta manera, en donde la parte de arriba es la fácil, la intermedia es la difícil y la de abajo es muy difícil. Esto de arriba serían los yacimientos que se explotaron más o menos entre 1920 y 1950, que fueron yacimientos muy fáciles de explotar. Lo difícil es, digamos, los yacimientos de de petróleo pesado. Y lo muy difícil, lo que está hasta aquí abajo, sería el petróleo de lutitas, el shale, el fracking, petróleo polar, las aguas profundas, las arenas bituminosas de Alberta, Canadá. ¿Cuánto hemos extraído como humanidad de nuestro barril? El 43%. Nos queda más o menos 1.7 millones de barriles en el mundo, pero si observamos el ritmo de consumo que tiene la humanidad, no es mucho tiempo que nos queda, la humanidad consume más o menos 90 millones de barriles de petróleo al día, multiplicados por 365 días al año, son 33.000 millones de barriles, que son exactamente las reservas probadas que tiene Nigeria. Y si lo multiplicamos por 30 años, que no es nada, 30 años, estamos hablando de 1 millón de millones. Es decir, regresando a esta gráfica, que en 30 años lo que nos va a quedar es esto. La humanidad va a un ritmo vertiginoso, muy rápido, de consumo de petróleo, y es nuestro principal recurso energético a nivel mundial. Esta es la gráfica del balance del consumo mundial de energía. El 22% es carbón, 38% es petróleo y 21% es gas. Es el 80% de los combustibles fósiles. La hidráulica, que es la mejor energía renovable, jamás despuntó, quedó en 3.4%. Tiene un crecimiento muy limitado, los más optimistas dicen que puede llegar al 4%,
la nuclear se quedó en 2. La humanidad continúa consumiendo madera de manera tradicional en las áreas rurales, quemando la madera para poder calentar sus alimentos o en panaderías o en restaurantes. Sigue siendo una energía importante, y las renovables de combustible, viento, geotérmicos están por aquí. Si hacemos una concentración de todos contra las nuevas renovables, el mapa se vería más o menos así. Es un reto bastante difícil para la humanidad tratar de llevar estas dos, solar y viento, a estas proporciones, porque más o menos el tiempo que tomó a cada una de estas fuentes llegar a representar más del 10% son unos 30 o 40 años. Es decir, para que la solar y el viento representen un 15 o un 20%, vamos a necesitar de unos 30 o 40 años, y ya no nos queda tanto petróleo como lo vimos en la anterior gráfica, y la humanidad depende del petróleo al 100%. También se afirma que el siglo XXI es el siglo de las renovables, y esto es falso. El siglo XXI es el siglo del carbón. La humanidad se está regresando al carbón. En los últimos 15 años se ha aumentado la capacidad de consumo en 4.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, de las cuales el carbón fue la energía que más se ha incrementado por los países de Asia, ¿no? China, India, Pakistán, Vietnam, todos estos países, Corea, Japón está metiendo durísimo al carbón, aunque no lo crean. Y las energías renovables, eólica y solar, apenas suman unos 230 millones de toneladas en los últimos 15 años, y cada año la humanidad incrementa su consumo en 250 millones de toneladas, es decir, en los últimos 15 años la eólica y la solar no han ni siquiera permitido el incremento de un año. Ese es el ritmo que va muy elevado. ¿Qué es lo que guía este incremento impresionante de consumo? Este artefacto de todos conocido es un vehículo de Merlin GMC con un motor de 420 caballos de fuerza. Un caballo de fuerza corresponde a 745 watts. Si multiplicamos los 420 caballos por 745 watts, nos da un motor eléctrico de 320.000 watts o 320 kilowatts. Si yo pongo el motor de esta Merlin, si se lo quito y lo pongo en un generador eléctrico, yo puedo darle luz a todo este edificio. Todo este edificio con un solo motor. Eso es lo que está guiando el consumo de la humanidad. Pero también, si yo conecto este motor de la camioneta de que ustedes acaban de ver a un generador, puedo levantar la electricidad de 150 veces. Es decir, el problema no lo tenemos en cambiar las bombillas de nuestras casas, el problema lo tenemos en nuestros automóviles. No me puedo extender más en la parte de transporte, es un tema bastante interesante. Hay 1.200 millones de automóviles en el planeta. Tenemos la capacidad para darle electricidad a 5 planetas. Esa es la circunstancia en la que estamos. Aquí vamos a analizar un poco cómo les está yendo a los países que se aventuraron a cambiar sus modelos energéticos y se propusieron ser verdes. Uno de los más importantes es Alemania. Alemania en el año 1998 y 2000 se propuso que para el 2020 el 18% de su consumo de energía primaria fuera renovable. ¿Cómo van los amigos? No van muy bien, que digamos, apenas van en el 13%, el resto de su energía, el 87%, sigue siendo fósil y combustible, y una muy buena parte es carbón. La generación eléctrica alemana es básicamente carbón, petróleo, nuclear y gas, y en conjunto representan el 87%, y aparentemente no van a llegar al 18% que se habían prometido para el 2020, ni tampoco van a lograr sus metas climáticas. Lo interesante de esta gráfica es que el viento, después de 20 años de estarse desarrollando, solo representa el 2.1%, 2.8% para este año. Esta es una gráfica de 2016, la de 2017 indica que ya llegaron al 2.8%, es decir, 3%. Después de 20 años en Alemania, la eólica solo representa el 3%. Pero hay un grave problema. En Alemania ya se tapizó todo el territorio, ya no hay espacio. O sea, no hay horizonte en donde no se vean todas las eólicas en Alemania. Han instalado 29.000 turbinas, en México nada más tenemos 1.500.
con una capacidad instalada de 56 gigawatts, en México tenemos 4 gigawatts nada más, y solo representa el 2.8% de consumo primario de energía, y según un alto funcionario de una empresa eólica europea, advierten que de los 56, Alemania cuando mucho podría llegar a 70 gigawatts de capacidad, con un gran esfuerzo, por todo lo que les explicamos, pero pensando en que el desarrollo tecnológico nos permita de aquí al 2050 repotenciar muchos campos en Alemania, mejorar la potencia de las turbinas, vamos a suponer que lográramos llegar a 100 gigawatts, no a los 70 que dice el funcionario de la empresa eólica. Aún así, la eólica representaría solo el 6%. Es decir, la eólica fracasó en Alemania. La energía eólica fracasó en Alemania y va a fracasar en todos los países y va a fracasar en México. No va a funcionar, no va a sustituir a los combustibles fósiles. Además, en sus metas climáticas, los alemanes fijaron en el año 2000, un presupuesto de reducción de 500 millones de toneladas de CO2, eso lo fijaron más o menos en el 2000, pero con respecto al presupuesto de 1990. La mayor parte de este recorrido ocurrió antes de que Alemania aplicara la primera medida renovable en su país. Es decir, estos 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 se debieron a la unificación de las dos Alemanias y al desmantelamiento de la industria alemana del este, y por eso vemos esta grave reducción. No se debió a ningún programa renovable o verde de los alemanes. Esto es falso. La mayor parte del recorrido se hizo acá. Y además, al parecer en el 2017 las emisiones de Alemania van a incrementarse, con lo que el presupuesto total que han avanzado los alemanes es de 300 millones de toneladas, pero recuerden, 200 fueron antes de que se aplicara la medida renovable. Es decir, los alemanes lo que han conseguido es no solo reducir en 100 millones de toneladas sus emisiones, y lo curioso es que en la crisis económica del 2008, cuando se colapsa el sistema mundial de subprimes, Alemania redujo en 70 millones de toneladas sus emisiones de CO2. Es decir, es más poderosa una crisis económica para la reducción de las emisiones que cualquier programa verde. Los alemanes han construido en los últimos 15 años, desde el 2002 hasta el 2017, de esta manera su parque. Lo que está de esta línea roja para abajo es el parque convencional que ya tenían, basado en carbón, gas y petróleo, y lo nuevo es lo que está arriba. Esta línea verde es la hidráulica. La hidráulica en Alemania no crece. La propaganda renovable, cuando habla de renovables, menciona frecuentemente la hidráulica, y esto es falso. La hidráulica ya está al tope, ya está al límite. Lo que sí puede crecer es el viento y la solar, y en Alemania representa más del 50% la capacidad renovable instalada, pero a la hora de generar electricidad, la renovable solo genera 30, por cuestiones de intermitencia, por cuestiones de no estar disponible, climáticas, etc. La base convencional, sucia, fósil y nuclear es la que más genera. Limitantes técnicas y físicas de las fuentes renovables. El problema que tenemos con las renovables es que no generan cuando necesitamos que generen, tienen problemas de intermitencia. Si yo pongo a funcionar una tecnología, la que sea, todo el año, un año tiene 8.760 horas, multiplicadas por un megawatt, son 8.7 gigawatt hora anuales. Esto es una tecnología funcionando todo el año. Las tecnologías convencionales, nuclear, carbón, gas y petróleo, funcionan más o menos con estos ritmos, 6 gigawatts hora anuales. No funcionan a tope porque tienen que entrar en mantenimiento, y en las noches el parque eléctrico no requiere generar porque la demanda baja. ¿Cómo generan las renovables? En el caso de la hidráulica, 2.4 gigawatts en México, 3.4 gigawatts a nivel mundial, es decir, ni siquiera es estable dependiendo de la región. La eólica en México es 2.5, a nivel mundial es 2.0 gigawatts, y la solar es la peor, solo genera 1.1 gigawatt hora anuales. Entonces, pretendemos sustituir, o estamos imaginando que vamos a sustituir esta base convencional que tiene esta disponibilidad permanente por esta base que es indisponible, con gran grado de incertidumbre. Eso es algo que hay que integrar a los modelos energéticos, si no, no van a funcionar.
Ese es uno de los graves problemas de la energía eólica. Esa es la inyección eléctrica de toda la eólica en Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, España, Francia y Austria. Tienen instaladas una capacidad de 65.000 megawatts, pero jamás logra toda esta capacidad instalada ponerse a funcionar por las cuestiones de detección del Atlántico y régimen anticiclónico. Lo más que garantizan es apenas el 10% de toda la capacidad instalada en Europa. Estamos pensando resolver el problema de intermitencia con pilas, con baterías, grandes centros de almacenamiento de baterías que tienen que estar enfriados, porque las baterías cuando se cargan se calientan y si no se enfrían corren el riesgo de prender fuego. Pero hay un problema que no se resuelve, dado que un año tiene 8.760 horas. La eólica, que es la tecnología que más genera en el tiempo de un año, son 2.700 horas, y la pregunta es si este parque eólico va a ponerse a cargar las pilas o va a ponerse a inyectar electricidad a la red. Si se pone a cargar directamente de estas 2.700 horas, nuestro banco de baterías nos va a entregar esto. Entonces hay un enorme vacío durante todo el periodo del año que no va a poder ser llenado con nada. A no ser de que multipliquemos por unos 5 o 6 la capacidad eólica más allá de lo que en realidad necesitamos y que el almacenamiento en baterías también se multiplique unas 6 veces. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en sustituir las energías renovables por fósiles por renovables? Una central convencional cabe de 1.000 megawatts, que cabe en 1 kilómetro cuadrado, genera esta cantidad de electricidad. Para sustituirlo con solar necesitamos 5.500, para eólica necesitamos 3.000 y para hidráulica necesitamos 2.500. Es decir, hay que multiplicar la potencia por 3 y en cuanto a la superficie necesitamos 52 kilómetros cuadrados a comparación de 1 kilómetro. Aquí necesitamos 150 y aquí necesitamos 220. Para que tengan una idea de lo que significa, esto representa la superficie que ocupa un parque solar. Esto es el viaducto, esto es Churubusco, el aeropuerto, Oceanía, por aquí bajas el circuito interior, el circuito bicentenario, Reforma, 50 kilómetros cuadrados. Esta instalación solar genera 6.000 gigawatts hora al año. Lo mismo generaría una central convencional en 1 kilómetro cuadrado. La ocupación superficial es de 50 a 70 veces más importante en la renovable que en la convencional. El modelo energético mexicano, voy a terminar con esto, vamos rápidamente a repasar México. La mayor parte del petróleo mexicano se encontró por ahí de los años 80, no hemos vuelto a encontrar petróleo de esa manera, a pesar de los grandes anuncios triunfalistas de la Secretaría de Energía, ya no estamos encontrando petróleo igual. Lo más seguro es que nuestra producción se desplome. Este es un pronóstico que he estado actualizando desde el 2013 y se va comprobando y cada vez que tengo que actualizarlo, lo tengo que actualizar a la baja. Es decir, siempre he sido acusado de ser pesimista, pero la realidad es todavía mucho más pesimista, entonces mis escenarios se revelan como optimistas. La producción de petróleo mexicana depende básicamente de Cumarusa, que está a punto de declinar, se nos va a desplomar la producción de petróleo. El gas también se nos está desplomando, es decir, estamos perdiendo capacidad de producción de petróleo y estamos perdiendo capacidad de producir gas, lo estamos importando. Nuestro balance es todos estos combustibles y estas son las renovables. Alemania está 87-13, nosotros estamos 97-13. Nos estamos todavía en una circunstancia mucho más difícil y ellos ya llevan 20 años avanzando. Consumimos 5.000 petajoules anuales y 300 terawatt-hora de electricidad anuales. ¿Cómo se reparte esa energía? La mayor parte la consume el transporte, recuerdan la camioneta. Aquí están, nada más aquí hay 2.360 petajoules anuales, la industria 1.600 y lo urbano 950. Entonces no tiene caso andar haciendo programas de eficiencia energética, cambiando foquitos, si la mayor parte del problema la tenemos en el transporte. ¿Cómo podemos planear hacia el 2050? Lo que voy a hacer es verificar cómo ha ocurrido el incremento de los últimos 15 años de consumo de energía. Pasamos de 3.700 a 5.000 que consumimos hoy, es una tendencia del 2% anual y esa es la que vamos a aplicar para el crecimiento. Es decir, a futuro, México hacia el 2050 va a consumir de 5.000, va a pasar a 10.000 petajoules. Y en cuanto a electricidad vamos a pasar de 300 terawatts a
530 terawatts, sin contar los vehículos eléctricos que se están poniendo de moda. Y vamos a hacer el ejercicio de lo que significaría repartir estos 10.000 petajoules en el 2050, tal y como está hoy. El transporte se llevaría 4.640 petajoules. Si nosotros pensamos que el 40% de nuestro parque a futuro va a ser eléctrico, solo este 40% representan 1.850 petajoules, que haciendo la traducción a eléctrico son 500 terawatts. O sea, 500 terawatts nada más para cargar los autos eléctricos. Y nos sobran de este lado en el transporte 2.790 petajoules, que son más petajoules que los que consumimos hoy. Es decir, ni con los carros eléctricos nos vamos a salvar de incrementar nuestro consumo de petróleo futuro. Este es el potencial, y esto es bien importante que se defina, todavía no hay estudios precisos. Este es el potencial renovable de nuestro país: de 44 terawatts de hidráulica, podemos crecer, 87 terawatts de eólica, 200 de solar y 52 de geotermia. Entonces vamos a hacer el modelado de nuestro futuro sector energético. Vamos a representar 4 grandes líneas. La demanda de energía va a estar en 10.000 petajoules, la demanda eléctrica en 1.300 por la suma de estos dos, la demanda de petróleo, que hoy es de 1.8, va a subir a 2.5, y la demanda de gas, que hoy es de 8.000 metros cúbicos, pies cúbicos diarios, a 14.000. ¿Y cómo lograríamos generar esta electricidad? Bueno, pues aquí tenemos a los candidatos. Este es nuestro buffet, nuestra ensalada, y ustedes van a escoger qué elementos. Es evidente que todos van a decir: vamos a meterle todo a las renovables. Entonces este es el potencial que dice la CEMER que tenemos en cada una de estas eólicas, solar, geotermia, y si lo sumamos todos son 400 terawatts hora anuales. Nos faltan 600. La pregunta es, y se las dejo a ustedes, ¿en qué la quieren meter? Porque ya el potencial renovable está saturado, ya lo saturamos. Nos queda gas, nos queda carbón, nos queda petróleo. El petróleo hay que cerrarlo, las centrales de combustible se tienen que cerrar, son las más caras y más contaminantes. Entonces solo nos quedan 3 opciones: gas. Si le metemos duro al gas, esto de 14.000 puede llegar a 35.000, y entonces ya no hay gas. Tendríamos que importar gas de Rusia para que podamos tener el suministro. Entonces, haciendo un ejercicio, duplicando el gas, aquí tendríamos 320 terawatts, llegaríamos a este consumo, que ya es un consumo crítico, y la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Están de acuerdo en incrementar el parque nuclear mexicano? ¿Están de acuerdo en incrementar el parque nuclear mexicano? Si lo queremos incrementar para llegar a estos 1.000 terawatts, necesitamos hacer una central nuclear por estado. Una central en Puebla, una central en Tlaxcala, una central en San Luis Potosí, en Yucatán, en Salvador. ¿Están de acuerdo con eso? No. Ok. Entonces hay que meterle el carbón. Entonces hay que generar una central eléctrica de carbón por estado. Este es el predicamento en el que se encuentra el modelo energético mexicano, que no es de fácil solución. No vamos a reemplazar los combustibles fósiles con renovables, jamás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conclusiones. El crecimiento ilimitado de la demanda de energía, o sea, si dejamos volar la energía, ¿sabes qué? Sírvanse con la cuchara grande. Aumenta la dependencia de las importaciones de petróleo y de gas, a pesar de una gran participación de las renovables. 2. El control del crecimiento de la demanda de energía es una opción para evitar riesgo de desabasto y escasez. Y 3. Es fundamental hacer un inventario del potencial de los recursos energéticos, tanto fósiles como renovables de México, para adaptar nuestra demanda de energía a su disponibilidad. Es decir, tengo 2 kilos de frijoles en la cena, pues tengo que comer esos 2 kilos de frijoles. Esta presentación la pueden descargar de aquí, de esta página, y si nos gusta seguir en Facebook, estamos en World Resource Energy and Population. Esta es la página. Se van a documentos y aquí va a estar la presentación, esta que acaban de ver. Este es mi correo por si tienen preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante plática. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Tenemos aquí el experto.
podemos hacer lo que recomiendas tú a nivel individual, ¿no? O sea, ya sé que es como bastante obvio bajar el consumo personal, pero digamos, como tú ya llevas pensando tanto tiempo en estos temas, seguro que tienes algo más que nos pueda decir, ¿no? Básicamente lo que resuelve nuestro problema es el descrecimiento. En septiembre de este año se va a realizar aquí un gran festival académico sobre el descrecimiento. Vienen de Europa, de Australia, de toda la América Latina, importantes intelectuales que hacen propuestas justamente de cómo decrecer. Esta celebración del descrecimiento se va a llevar a cabo en el Palacio de Medicina, en Santo Domingo, en el centro. Del 4 al 6 de septiembre están cordialmente invitados a participar. Si quieren más información se las puedo proporcionar. Lo que tenemos que hacer es reducir rápidamente nuestro consumo de energía y pensar que las renovables no nos van a resolver el problema. La gente allá afuera está pensando que es bien fácil hacer la transición. Vamos a dejar de utilizar el sucio petróleo por las limpias renovables, es así como mágico, y quiere decir que voy a poder ir en un Ferrari eléctrico cargado con eólica y con solar. Eso es falso. Eso hay que sacárselo del ideario y hay que pensar que tenemos más alternativas en la reducción. O sea, hay más energía en la reducción del consumo de energía que lo que las renovables nos puedan dar. Yo creo que debemos de suprimir el uso de esos vehículos tan grandes, de las camionetas Globo Ford, de las camionetas Ram Charger gigantescas, de las camionetas Denali, y fijar una normatividad de este tipo. Por ejemplo, en vez de hacerle como el bobo de Macron y decir ya no van a haber vehículos diésel a partir del 2025, eso es una estupidez. Decir, los vehículos a partir del 2022 no deben de pesar más de 800 kilos, háganle como quieran. Y eso es un mensaje a las armadoras. Váyanse preparando a todavía 4 años, porque a partir del 2022 no deben de salir automóviles de más de 800 kilos. Si quieres hacer una Denali de 800 kilos, hazla, pero tienen que ser de 800 kilos, o sea, peso bruto del vehículo. Y el motor no debe de pasar de 80 caballos de fuerza o 50 kilowatts de potencia si es eléctrico. El cambiar el parque vehicular de consumo de gasolina y diésel a eléctrico es peor en algunos países, es más contaminante. Si tú cambias tu vehículo de diésel a eléctrico en Alemania, estás cayendo a la generación de carbón, entonces es peor, no resuelves nada. Hay que reducir el tamaño de nuestros vehículos, hay que reducir el consumo de gas en la vivienda. Yo creo que tenemos que meter estos calentadores termosolares, estos grandes recipientes que tienen estos tubos de cristal, para no utilizar gas dentro de la vivienda para calentar agua. Hay que rediseñar el transporte, hay que rediseñar lo urbano, tenemos que vivir más cerca de nuestro trabajo, tenemos que tener más movilidad, no arraigarnos a ciertos tipos. Yo sé que es complicado hacerlo, pero el problema que se nos viene encima es un abismo energético, es un abismo energético. Gracias, muy bonita charla. Yo estoy pensando que justo el problema es de que independientemente del modelo económico sea capitalista, comunista, siempre ha sido un sistema lineal en un planeta finito entre extracción, producción, consumo, desecho. Y hay unas propuestas que me parecieron interesantes que escuché, porque mucho gasto energético va en la extracción, y aunque pensemos en reutilizar, si sacamos de una mina se dispersa por todos lados, entonces lo difícil es de que no lo vamos a poder volver a juntar, pero es que se desvanece, ¿no?, el material que sea. Y mucha energía va en la producción justamente de celulares, electrónicos, todas estas cosas que son materiales muy preciosos y difíciles de extraer. Y está en boga esto de economía circular, que es como rentamos casas y cosas así, también celulares. Entonces la misma compañía te da el teléfono, y entonces, pero porque nosotros siempre queremos la innovación y todo eso, y creo que puede funcionar, el teléfono, cuando lo dejas de usar, lo regresas a la compañía, entonces los mismos materiales lo tienen ellos y vuelven a fabricar con esos mismos materiales. Entonces es una parte pequeña que no sé si hay alguna cosa que esté funcionando ahora en México con la economía circular, pero para reducir justamente la extracción y el desecho, ¿no?
Sí, la economía circular y el reciclaje funciona a pequeña escala, en escala local y en comunidades rurales. La economía circular y el reciclado es un falso paradigma también de este mundo industrializado que te quiere vender la idea de que mira, es socialmente responsable, entonces tú ya pues bueno, comprar otro, ¿no? Entonces es socialmente responsable y si lo compras vamos a ayudar a los niños de África, ¿no? Entonces son absurdos así. El problema que tenemos, y este es otro tema súper interesante que podría dar para 2 horas, es el reciclaje. El problema que tenemos con el avance de la tecnología es que los materiales están teniendo 2 procesos que no permiten el reciclaje, es la dispersión y la degradación. Por ejemplo, el cobalto que a veces se utiliza en algunas pinturas, ya no lo puedes reciclar, o sea, porque queda disperso. Para poder hacer estas pantallas táctiles, tú tienes que introducir aquí muchos minerales metálicos, tierras raras, que ya no las puedes recuperar porque están tan mezcladas, son relaciones tan complejas que ya no lo puedes utilizar. Antes el bronce lo sacábamos de una construcción, tuberías de bronce, llaves de bronce, lo metíamos un horno, lo podemos fundir y recuperas todo el bronce. El aluminio también, el fierro también. Pero ya los materiales, la tecnología está avanzando hacia aleaciones cada vez más complejas, más resistentes y más ligeras que no permiten el reciclado. Lo que propone el descrecimiento es la reutilización. Es decir, yo lo reparo y lo uso. O sea, meto un cablecito y entonces lo sigo utilizando, le cambio la pila, etc. La reutilización. ¿Cómo hacen los cubanos? ¿No? Los cubanos son muy ingeniosos en ese sentido, porque no están en estos grandes flujos de tecnología que dan aislados, entonces ellos mismos tienen que ingeniárselas para reparar sus cosas, y el reuso es mucho más inteligente que el reciclado y consume mucho menos recursos y mucho menos energía. No, es que sí, y de tener la obsolescencia programada, porque por ejemplo yo tengo una computadora hace 10 años y ya no puedo, la tengo que cambiar porque solo cambian una mínima parte y ya no puedes descargar el programa, no puedes hacer nada, es terrible eso. Entonces como que ir contra las empresas de que puedan hacer modelos que el sistema te permita que puedas usar la misma máquina, porque la mía está rota y no la puedo usar. Sí, de hecho en los inicios de la era industrial los productos eran muy resistentes y las aleaciones de plástico eran más resistentes. Una vez tuve la oportunidad de hablar un ingeniero químico, nos decía, es que las combinaciones químicas que hacemos en los plásticos antes eran mucho más robustas para que duraran 40 o 50 años y no se deterioraran. Ahora no podemos agregarle esos químicos porque son muy costosos, entonces tenemos que reducir costos y entonces hacemos cosas que se deterioran en 5 años o en 10 años. Y la prueba más clara son las calaveras de los automóviles. No se han visto que las calaveras de los automóviles de los años recientes se ponen opacas muy rápidamente, porque no les están agregando estos complementos químicos que antes se utilizaban, ¿no? Sí, tomando en cuenta que nos encontramos en un proceso electoral que va a hacer este año, ¿qué propuestas o qué políticas tendríamos que estar esperando o escuchando por parte de los candidatos al respecto de este tema, ¿no? ¿O qué nos espera con tal o cual candidato o política para los próximos años si es que llega a ganar el que fuera? Sí, básicamente todos los candidatos proponen crecer, entonces todos están haciendo lo que no se debe de hacer para resolver este problema. Hay unos que quieren crecer más rápido que otros, ¿no? Y otros quieren crecer, y el estilo de crecimiento es diferente, unos se lo quieren poner al extranjero, en manos del extranjero, y otros lo quieren hacer un crecimiento más nacionalista, ¿no? Pero no están incorporados ninguno de estos datos que ustedes ven. Nadie está incorporando estos datos. Yo he tenido acercamientos a los asesores técnicos de los grupos parlamentarios, nadie entiende esto, no saben a qué estamos, porque no es políticamente correcto decir, ¿saben qué, chavos? Vamos a crecer, ¿no? Quería comprarse un carro, olvídenlo, quería tener una tarjeta de crédito, no va a poderse, eso de las pensiones va a ser ya antiguo, ya no funciona, entonces no es políticamente correcto. Yo creo que una de las medidas muy importantes que cualquier gobierno de nuestro país debería establecer es disminuir las importaciones de energéticos, del que sea, disminuirlas, ese debe ser un objetivo. No las podemos disminuir ahorita, entonces empecemos a hacer cosas para disminuirlas a largo plazo, porque estamos trepados en el proceso inverso, estamos disfrutando
de una orgía energética que está ocurriendo del lado americano con el fracking, el famoso fracking, al que muchas ONG se oponen por los daños ambientales. El fracking está liberando muchísimo gas allá y hay un mercado muy barato al cual a los establishment mexicanos se les hace fácil conectarse porque es súper barato, pero es un proceso efímero. Permian y la parte de Eagle Ford rápidamente van a empezar a declinar, y cuando los americanos necesiten de su gas vamos a estar en una situación muy similar como la de Europa con Putin, ¿no? Entonces los europeos regañan a Putin pero suavecito, porque saben que cuando viene el invierno les cierran las válvulas de gas y entonces Italia empieza a morirse de frío. Entonces estamos cayendo en una dependencia brutal del gas y de las gasolinas de Texas, y yo creo que un objetivo debería ser reducir esa dependencia de las importaciones del extranjero y establecer un inventario real de lo que cuenta México para decir, ¿sabes qué? Podemos crecer esto, tanto así. Cualquier crecimiento más allá, era una de las primeras láminas que proponía Odún, o sea, cualquier crecimiento fuera de tu base real es artificial y es insostenible, o sea, a largo plazo va a colapsar. Entonces tú decides cuándo colapsa, empiezas a colapsar de manera programada hoy, o esperas a que realmente sea el caos y nos volvamos una especie de Somalia, Afganistán o Siria. ¿Cuál es la otra? Vamos relacionados justamente con lo que acaba de formular. ¿Cuál sería la posición en el sentido de que nuevamente las refinerías mexicanas que no están funcionando a su capacidad se reactiven, no depender, como se acaba de señalar, tanto del extranjero? Porque, vamos, por lo que se acaba de señalar, la solución no va a ser los autos eléctricos, ni la cuestión eólica, ni demás, sino que, vamos, a lo que va es seguir dependiendo de los no renovables. No tenemos ya las grandes reservas, como se señalaba, pero tenemos todavía reservas, y seríamos capaces en un momento dado de no depender tanto del extranjero. Yo creo que mi punto de vista es que a lo mejor sería que se reactivaran estas refinerías, son contaminantes, estoy de acuerdo, pero no había tanta dependencia del extranjero. ¿Cuál sería la posición, vamos, en ese sentido? Y por qué dos visiones en cuanto a los candidatos que están presentando, ¿no? Los que dicen que movemos a energía menos sucia, y el otro que sería regresar al uso de nuestro petróleo, vamos a ser autosuficientes en ese sentido. Gracias. Sí, muy buena observación. Japón, después de Fukushima, tuvo que cerrar todas sus centrales nucleares, que son energía limpia, la que está, digamos, establecida, con todas las reservas que podemos decir de esta tecnología. Tuvo que cerrar todas sus centrales. Era la gran oportunidad para que Japón, país desarrollado con alta tecnología, optara por las renovables. No optó por las renovables. Lo que está haciendo Japón es abrir más centrales de carbón, centrales más contaminantes que petróleo, más contaminantes que gas. Acaban de abrir 8 centrales carboeléctricas, los japoneses, en los últimos 2 años, y planean abrir 32 en la próxima década. Nosotros nada más tenemos 3. México tiene mucho carbón, entonces yo creo que es una tecnología a la que no es que me guste, vamos a tener que regresar. Desde mi punto de vista, todos los países que quieren continuar con la industrialización, el progreso y estas cosas con las que va el descrecimiento, se regresan al carbón. Alemania lo está haciendo. Alemania está abriendo una mina de 50 kilómetros cuadrados, del tamaño del mapa que vieron ustedes, está desplazando ciudades enteras, o sea, comunidades enteras, demoliendo edificios catalogados históricos por su necesidad de carbón. Entonces, este inventario del que hablo justamente también tiene que ver con petróleo, y yo creo las refinerías no se han activado porque la competencia internacional de refinación es muy cruel, o sea, se desbaratan. O sea, yo con tal de que tú quiebres en tu operación puedo poner 20 centavos de dólar más barato mi petrolífero, y a largo plazo te destruyo tu refinería. Eso ocurrió en Estados Unidos más o menos por ahí de los 90s, había más o menos unos 300, no recuerdo el número, pero de la capacidad de refinación americana, la mitad cerró por esta agresiva competencia. Pero cuando tú le das la categoría de estratégico y de seguridad nacional a una refinería, pues entonces puedes invertir y financiar y decir, ¿sabes qué? Voy a perder ya en el negocio, pero sé que voy a tener la refinación dentro de mi país
con los recursos petrolíferos que me quedan, componer, yo diría componer el sistema de refinación nacional, porque tenemos una buena capacidad. Habría que ver si ya no es demasiado obsoleto como para sacar o no, porque sale más barato. Pero sí tendríamos que meterle a eso. Lo mismo con el gas es una situación súper más delicada que el petróleo, porque ahí está nuestra generación eléctrica y habría que ver cómo rediseñar nuestra economía para empezar a depender. Digamos, si nosotros ponemos calentadores solares en todas las viviendas de nuestro país, financiamos este proyecto, vamos a reducir nuestro consumo de gas. Entonces ya no estamos importar gas ni sacarlo. Entonces estamos ahorrando muchísimo dinero y estamos dinamizando la economía, ¿no? De alguna manera para no colapsarla. Decir que tenemos que crecer así de volada y entonces esto implique un impacto serio a la economía. Bueno, ya no tenemos más tiempo para preguntas, pero tenemos a Felipe abiertas y pues... Tenemos un último comentario. Para cerrar, esto siempre lo digo. Si a ustedes les parece valiosa esta información para llevarla a otros foros, con muchísimo gusto la comparto. Así lo hicimos a través de Irene, que amablemente vino y se acercó al Instituto de Biología, y a través de Cairo lograron esta organización de este evento, y ahora más o menos unas 30 personas más conocen este tema. Si alguien aquí está interesado en llevar esta información a cualquier otro foro, a cualquier otra organización, institución, puede ser política, lo que guste, está abierta con muchísimo gusto. Solamente manden un correo, este es mi correo, yo preparo la conferencia y la damos, ¿no? Con muchísimo gusto compartimos para eso. Muchísimas gracias, Edgar, de nuevo.